Buenos días, amigos exalescentes. Hoy estamos en un episodio especial. Tenemos un invitado. ¿Saben ustedes que en casi todas las conversaciones surge ya en estos tiempos una expresión? Es que el mundo ha cambiado. Para ver cuánto ha cambiado el mundo, hemos invitado a medios exalescentes. Un tren como de 30 leciente. Un compañero de 30 años. Es Carlos Armando Rivas, Crivas, un reconocido productor musical de República Dominicana, ya conocido internacionalmente. Bienvenidos a tu programa de variedades con ganas y ganas, donde cada día estaremos tratando temas de interés para todos ustedes, los contemporáneos nuestros, en esta, nuestra segunda juventud. Buenas, ¿cómo estás? Ya, es una formalidad. Muy buenas, ¿cómo está? Es mi papá, yo soy el hijo. O sea que él me presenta como que yo soy... Es mi papá. Bueno, pues entonces comencemos hablando para notar la diferencia. ¿Cómo eran las cosas cuando éramos niños? Cuando yo era niño, jugábamos con juegos de grupo, a las escondidas, al tapón, canicas, hacíamos trompo. Cuando tú eras niño, Si tú te supieras... jugaba con alta tecnología ya. No, si tú supieras que yo siempre he sentido que la generación mía, por lo menos aquí en República Dominicana, porque me imagino que en los países desarrollados el cambio fue diferente, pero yo llegué a jugar canica. Pero muy brevemente. No sé decirte qué tan breve, sí, porque a mí la tecnología me llegó, o sea, de que los videojuegos y la cosa así, fue ya después de los 10 años, 11, 12, por ahí. Entonces yo la niñez, yo la viví en la calle también. O sea, yo jugué canica en el parque, yo tenía bicicleta, que salía a montar bicicleta, ¿tú te acuerdas? Tenía patines. Yo no fui muy de deporte, o sea, que no fui de que... No, yo recuerdo un evento que una vez yo te había dicho que si quería que te pusiera a jugar pelota y tú pasaste tu fin de semana viendo juegos de pelota en televisión, hasta que el lunes me dijiste, no me interesa, yo no entiendo eso. Y jamás volviste a hablar de deporte. Yo no me acuerdo de sacado eso. Tú tenías como 8 o 9 años por ahí. Yo no me acuerdo. entiendo eso, papi, no me hables de eso más, me dijiste. No me acuerdo de eso. Pero sí es verdad que yo siento que la tecnología a mí me agarró en la adolescencia. Tú naciste No, en el 90. en el 90. En el año 97, 98, llegó la primera computadora a la casa. Era la blanca. Una blanca que tenía una impresora. Esa era no era una Equipera 4186, era un procesador que era lo más avanzado en ese momento. Era Pentium. Creo que era previo a la Pentium, el que era previo a la Pentium. Pues no me acuerdo. Bueno, Pero la cuestión es que llegó esa computadora y tú te hiciste dueño de ella y vivías frente a la computadora de ahí en adelante. Sí, mira, ahora que tú dices eso, yo no recordaba la computadora tan atrás, pero yo sí recuerdo los dibujos que yo hacía, que imprimía los dibujos para colorearlos. Exacto. Y yo recuerdo que ustedes me pusieron en clase de pintura después de que yo hacía eso. Y la clase de pintura, el cuadro más viejo que yo recuerdo por la firma que decía 00 fue en el 2000. O sea que eso tuvo que haber pasado 99, 98. Sí, pero la computadora fue en 97 porque recuerdo que la compré cuando terminé un proyecto y la llevé a la casa. Tú sabes, ahora que tú dices eso, algo que yo recuerdo de esa computadora en el 90 y pico, yo recuerdo lo del I2K. ¿Te acuerdas del I2K? Ah, sí. El I2K, que se iba a acabar el mundo, que las computadoras se iban a frizar. Yo recuerdo un día que yo vi esa noticia, que la computadora no sabían qué iba a pasar en el 2000, que se iba a resetear todo. Y yo me sentarme en la computadora y pensar, pero es que no tiene sentido esto. Entonces yo me senté, yo cogí la fecha, la puse el 31 de diciembre a las 11:59 de la noche y le cambié la fecha y me quedé mirando así. Pasó a 1 de enero 2000 y la computadora seguía igual y tú dices, no me jodas, esto no sirve para esto no va a pasar nada y ya porque lo Y puso de mira noche. que mucha gente hizo negocio de que adaptando equipos para el I2K y adaptando software para el I2K. Yo me acuerdo de ese día porque yo recuerdo que ese día yo lo hice como escondido eso. Y yo dije, mira, se bajó de la computadora, déjame darle. Y que ese minuto, eso fue el minuto más largo que yo he vivido en mi vida, esperando a ver si yo estaba jodiendo la computadora o no. Y Ahora, no, todo bien. el productor Crivas. A propósito, ¿tú sabes dónde se originó el mote de Crivas? El tuyo me imagino que fue algo parecido, pero el mío fue que cuando yo me creé mi primer correo, el nombre estaba cogido y Hotmail en ese tiempo decía, ¿por qué tú no usas este correo? Y era Crivas. Exactamente igual, pero en el caso mío fue con Gmail. Cuando salió Gmail, que aquella vez No, fue Hotmail. No, pero el Crivas mío fue... Pues Hotmail fue primero. Ok, sí. Sí, fue Hotmail. Sí, la que
no había forma de que pusiera Carlos Rivas y me sugirieron muchísimos nombres. Sí. Entonces yo cambié el último número que sería Cribas y puse 64. El tuyo dice G10 porque tú tenías 10 años cuando lo hiciste. Exacto. Exacto. Ahora miren, Cribas es un productor que ha sido muy exitoso desde temprano. Y en pelota, en el béisbol, hay una expresión que dicen, no entre los beisbolistas, sino entre los fans del béisbol, que dice, el juego habla en el primer inning. O sea, en el primer inning dicen los apostadores que ya se sabe cómo va a ser el juego. Y parece que Cribas en el primer inning demostró que él iba a ser bueno para los negocios. Resulta que esa computadora de la que hablamos hace unos segundos quedaba en la casa. Yo trabajaba en proyectos fuera de la ciudad, me iba, pasaba la semana afuera y cuando volvía, llegaba y no había tinta en la impresora. Se había gastado todo. No haciendo dibujos y desperdiciado, no, él no desperdiciaba tinta. Él hacía dibujos y los vendía en el colegio. Explícame ese nicho de negocio que tú descubriste. Realmente, yo he tenido varios negocios a lo largo de la vida, pero algo que yo siempre he dicho, A lo largo de la media sexualescencia. para mí ha sido larga. Yo estoy a la mitad de la tuya, pero para mí ha sido larga. El tema es, yo he tenido varios negocios así, pero yo al mismo tiempo siempre he sentido que a mí no se me ocurrió ninguno. Sí, que es algo que yo le he hablado con varias personas que me han dicho, sí, pero tú eres un visionario, pero yo no, a mí no se me ocurrió nada de lo que yo he hecho. Lo que yo sí he visto, Eso está ocurrido. lo que yo he visto es la oportunidad. Tú lo que no, exacto. Sí. O sea, no se me ocurrió el negocio, pero sí la oportunidad. Entonces, con los dibujos, que fue el primero que por lo menos yo recuerdo, no. Yo creo que el primero fue cuando estábamos contando camiones. Pero eso va a ser otro cuento, espérate. Es la misma época. Es más o menos el mismo tiempo. Es la misma época. El asunto es que con los dibujos... Ese de los camiones me creó problema a mí. Te voy a contar, Sara, espérate. Con los dibujos, yo a ese tiempo estaba de moda Dragon Ball, Pokémon y los otros animes como de esa época, por lo menos aquí en República Dominicana. Y yo lo que hacía era que a mí me gustaba dibujar y colorear. Entonces yo dibujaba y había veces que no me salía el dibujo y yo ponía el papel en la pantalla y con el brillo de la pantalla yo podía colorearlo. Después yo recuerdo que yo descubrí, podía dibujarlo, el borde, y después entonces yo lo coloreaba. Después yo descubrí que si yo lo imprimía, lo podía colorear más fácil. Así que yo lo imprimí y después que lo imprimía, lo calcaba el dibujo y lo seguía haciendo mejor así y lo coloreaba. Entonces en el colegio yo me aburría muchas veces. Yo hacía la tarea rápido o algo así, me aburría. Y yo comencé a llevar los dibujos para el colegio. Y cuando yo me aburría en el colegio, yo comenzaba a colorear los dibujos en el colegio. Y hubo un amigo mío que me dijo en el curso un día, dame uno para yo colorear. Yo, no, esto es para colorear yo y ese es para colorear la siguiente clase. Y él seguía insistiendo, dame uno, dame uno, dame uno. Y yo, que no, hasta que él me dijo, pues te lo compro. Y se sacó el bolsillo, fueron como $2, creo que fue que sacó en ese momento. Y yo recuerdo ese momento, yo también me recuerdo, estaba así, $2. Tomé el dibujo, me dio los $2 y al otro día yo volví con una carpeta, imprimí todos los dibujos que yo encontré en la casa, de los que tenía fotos, lo imprimí en una carpeta y lo llevé para el colegio, lo puse en la butaca así, el que quiera dibujo se lo vendo. Y para ese tiempo ellos me daban como $10. 25 centavos. No, era peso. Yo no tenía en tu época. Son 30, no son 60. Eran $10 que me daban. Que me daban $5 por refresco y $5 para un turco. Y yo diario sacaba 10 o 15 pesos más. Vendiendo dibujos. Yo le completaba la empanada al otro. Ajá. Y me iba. Y yo, para ese tiempo, era que yo jugaba canica. Y ese dinero yo lo gastaba después en canica. Oh, bueno. Y en pistolas bolitas, que también estaban como en este tiempo. La pistola de la bolita yo no la conocí. Sí, la bolita de plástico que hacíamos guerra en el parque. Pues, o me comía 2 empanadas, 2 turcos, o compraba después la pistola de bolita o canica. Pero en esos tiempos ya tú también experimentabas mucho con la computadora, hacías mucho invento. Yo no recuerdo hacer invento full a esa edad, sino un poquito más después. Sí, como a los 12, 13 años yo hice... No. Como a los 14 o los 15 yo hice mi página web. Tú tenías un microfonito que era como un palito así. Sí, eso tuvo que haber sido como para el 2002, 2003. Yo tenía como 12 a 13 años. Que yo recuerdo que resonó mucho en la casa, por lo menos, una canción que tú hiciste como un duelo con alguien allá en el colegio. Sí.
¿Eh? Sí, ¿Cómo era la que de Gilbert. Gilbert, etcétera? Cuéntame. ¿Tú te has vuelto a encontrar con Gilbert? No, más nunca. ¿Qué fue lo que pasó? No, que para ya eso, de lo de los dibujos fue como a los 8 9 años. Usted me pusieron en clase de pintura como a los 10. Un dato curioso antes de llegar, yo no sé si tú sabías esta parte. Creo que eso fue como en cuarto, en quinto de primaria, nos comenzaron a dar historia del arte. Y yo me di cuenta que los pintores grandes que nos estaban enseñando para ese tiempo murieron pobres toditos. No, así tú me has hecho ese cuento. Y yo dije, yo no voy a ser pintor. Porque ellos me pusieron en clase de pintura con lo de los dibujos. Yo no voy a ser pintor. Y pintaba bien, llegó a hacer unos cuantos cuadros que muy bien. Incluso tú vendiste uno a un compañero de trabajo mío. Uno que era un florero en un Sí. fondo de azul diseminado, se lo compró un compañero de trabajo. Sí, pero yo dije ese día, yo no voy a ser pintor, yo quiero tener dinero en vida. Y entonces dejé eso. Me salí y al rato como que comencé a inventar con la música. Y ya conectando con lo que tú dijiste, para ese tiempo estaba de moda en el colegio hacer como que la batalla de tiradera. Como que se hacía ¿Tiradera o tiraera? ¿Cómo es que se dice? las dos formas, como te salga de tu corazón. Habían tiraderas o tiraderas y se hacían como que los círculos y dos personas se tiraban. Era como los duelos verbales entre lo que hacen los raperos. Sí, está dicho muy fino así, Yeah. pero eso mismo es. Entonces, después de eso comenzamos a grabar las canciones porque ya como que para la fecha que yo recuerde, por lo menos de mi colegio, yo fui el primero que comencé a grabar canciones. Y de ahí nos juntamos un par de amigos, grabábamos juntos y se armaron como los grupitos dentro del colegio, como que estaban en ese grupito, nos tiraban ellos a nosotros nos tiraban a ellos. Y bueno, ahí surgió, esa tiradera fue una de esas, de ese momento. Pero que era como que tú lo desafiaste y... Sí, sí, sí. ¿Aló? ¿Cómo era que decía? Era una parodia de Saoko de Wisin y Yandel que decía, hay una parte, Esto es para sexagenario. ¿Qué es lo que Wisin y Yandel? Wisin y Yandel son dos artistas de reggaetón y ellos tenían una canción que en una parte de la canción, que era el coro, decía una mujer, Saoko, papi, Saoko. Entonces yo que cogí esa voz y pues yo sé cómo fue como una parodia y yo puse, está loco, Gilbert, está loco. Entonces le puse la voz como de muñequito y eso fue una burla. Eso, yo me reí muchísimo con eso y a ellos le cogió con eso y hasta el día de hoy me lo siguen diciendo la canción esa. Que conste, yo tengo ya 34 años y eso fue hace 20 años de eso ya. Y todavía, mira cómo él sigue con el mismo chiste. Bueno, es que fue un éxito. Un éxito familiar. Exactamente. No, mira, pero ahora hablando en serio, el tema de las diferencias entre generaciones. Tú sabes que nosotros los exalecientes de este momento, o sea, los que tenemos 60 años o más en este momento, somos de la generación, los últimos integrantes de los baby boomers. Ujú. Los baby boomers es la generación que nació después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 1964 o 65. Y es la generación que como que impulsó el mundo, que comenzó la explosión demográfica, la explosión tecnológica en el mundo. Y una parte de los exalicientes actuales son de la generación X. O sea, los últimos de la boomer y los últimos de la... Y lo primero de la de aquí. Y los primeros de las X son los que han vivido la transformación de la época análoga a la época digital de la humanidad. Los millennials es como la primera generación de la época digital. Ya que comenzaron, como tú dices, tú eres de los primeros millennials, los que nacen en la década de los 90, que son los que empiezan a vivir plenamente el Internet. Aparecen la computadora multitasking. Esa computadora que yo compré era en la generación, los procesadores 486, era que se llamaban esos procesadores de esa época, que eran los procesadores que venían con lo que llamaban en ese momento la tecnología MMX, que es lo que así que se llamaba, que era la que permitía que la computadora pudiera trabajar varios programas, varios procesos al mismo tiempo. Antes tú prendías, no había Excel, cuando yo estudié, había Lotus 1, 2, 3. Tú estabas trabajando con Lotus 2 o 3 y la computadora no hacía más nada. Tú procesabas el Lotus y tenías que apagar eso para comenzar otra cosa. Con la tecnología MMX comenzó a hacer la computadora multitasking.
Y eso así es que la forma de nuestra generación ver las cosas es diferente a la generación de los millennials. Por ejemplo, nosotros estudiar la primaria, secundaria, la universidad y hacerse de una profesión liberal, como le llamaban en ese momento, que en República Dominicana eran ser médico, abogado, ingeniero. Esas eran las 3 profesiones principales, o economista, cosas. Pero a partir de los millennials, el abanico profesional se ha expandido enormemente, a tal punto que tú hiciste tu carrera universitaria, pero nunca te interesó la carrera universitaria, sino que te enfocaste en lo que tú querías hacer en tu sueño. Sí, porque imagínense ustedes, ingeniero civil, le sale un hijo, yo quiero hacer reggaetón. Miren la cara ahora mismo. Eso fue, o sea, yo hice una carrera universitaria, pero eso sí, ellos sí me obligaron a hacer una carrera universitaria, pero me dejaron elegirla. Yo hice publicidad y la idea mía fue, bueno, si yo hago publicidad, yo por lo menos puedo hacer mi música por mi lado y grabo spot publicitario y ahí como que yo combino la música con la carrera que estudié. Pero estaba haciendo la carrera, estaba haciendo la universidad, ahí yo comencé a generar dinero con la música. Y para mí en ese momento fue como que no, definitivamente ya yo puedo hacer esto. Yo oía a los amigos míos que para ese tiempo estaban teniendo su primer trabajo y fue pues yo estoy ganando eso mismo. O sea, porque yo tengo que ponerme a trabajar esto que no me gusta. Si ¿Por qué edad? Yo salí del colegio a los 17. ¿Estás viendo lo que yo hablo del éxito temprano? Sí, o sea, yo o sea, el primer dinero que yo recibí por la música, yo recuerdo fue a los 15 años. ¿Qué hiciste? Lo mismo que el dibujo, por eso digo que a mí no se me ocurrió nada. Yo estaba haciendo una pista, o sea, la parte instrumental de la canción, pues yo comencé cantando realmente. Y ¿Con qué instrumento tú trabajabas? no, la computadora. Todos son... Todo 100% la computadora. Yo hice la clase de piano que ustedes me pusieron y yo fueron ¿Por qué tú me acusas? La clase de piano que ustedes me pusieron. porque, bueno, la clase de piano que tuve la oportunidad de ir, de asistir. Pero me da la impresión como que fue un desperdicio. No, que me pusieron, o sea, dándole como el mérito que ustedes lo pagaron, que gracias a ustedes yo lo hice, no desde el punto de vista como que fue obligado ni nada de eso. Yo lo que quiero resaltar es que nosotros tenemos la visión que la música se estudia en un conservatorio de música con instrumentos musicales, pero viendo un poquito más para adelante, Carlos Armandos, recuerdo una vez en un viaje que hicimos creo que fue a Montecristi, estábamos en la mesa en el desayuno y yo doy con el tenedor, creo que fue en una copa, en un vaso, y él repíteme eso, y coge una grabadora y lo graba. ¿Y para qué es eso? No, eso es para una librería de sonido. Él todos esos soniditos los grababa, los vendía, los publicaba y los vendía. O sea, tú hacías un chasquido con el dedo, él lo grababa y eso lo vendía. Sí. ¿Cómo ese negocio fue inventado o descubierto también? También descubierto. Igual, terminando lo que te decía del instrumental, yo estaba haciendo el instrumental y lo mismo, un amigo mío me dijo, yo quiero grabar la canción, y yo, no, eso es para mí. No, sí, pero dámela que yo voy a hacer una canción muy dura. No, eso es para mí, te la compro. ¿Cuánto tú me das? 500. Eso es tuyo. Y ya comencé a vender todos los instrumentales y así mismo salí vendiendo instrumentales. Con lo de los sonidos así, había muchas veces que esa carpeta de sonido se encontraban por internet. Pero había veces que ya yo estaba cansado de usar los mismos sonidos todo el tiempo. Así que yo, con el micrófono que tenía en la casa, yo iba a un lugar, daba un golpe y grababa ese sonido. Y ese sonido entonces lo usaba para la canción. Y hubo un día, igual, que un amigo me dijo, ese sonido, esa carpeta de sonido, loco, ¿tú me la compartes? Y yo, no, porque yo justamente lo que quería era no tener los sonidos que tiene todo el mundo y por eso me ponía a grabar lo que sea en la casa. Te lo compro. Aquí hay un negocio. Hice la carpetita de sonido, se la vendí y de ahí fue como que, entonces yo puedo hacer esto y esto puede ser un negocio. Y comencé a grabar. Yo andaba con una grabadorita, yo tenía una grabadorita Zoom y la tenía en el bolsillo. Y eso fue uno de los días que pasó o sea, que yo salía con mi grabadorita, de que yo veía que alguien le daba algún sonido, da otra vez, ¡pap! Y ya yo tenía mi sonidito, después llegaba a la casa, lo editaba y lo guardaba en mi carpeta. Y después yo vendía la carpeta de sonido completo. Bueno, ustedes están viendo. Pero, y
como venía diciendo, de la diferencia de generaciones y la diferencia del enfoque hacia la vida que tiene la generación a la que pertenecemos nosotros y a la generación de los millennials, pero eso es mucho más acentuado en la generación que le sigue, la Z, y ahora la que le llaman, creo que es la generación beta, que son los completamente digitales, que se prevé que van a vivir que van a ser adolescentes cuando venga la época de la singularidad, cuando se dice que la inteligencia artificial se equipare a la humana y que el cerebro humano se conecta a las computadoras. Eso se prevé que ya eso ocurrirá en este siglo. Pero volviendo atrás, la diferencia de visión. Mientras nosotros nos desarrollamos, como dijimos, escogimos una carrera liberal, reconocida en el mercado y nos graduamos. Él tomó la carrera de publicidad para satisfacer, para cumplir con los requisitos. Yo no fui a mi graduación. Yo no fui a mi No fue graduación. a la graduación, pero además yo me iba a la universidad, yo tenía una mochila, un bulto, donde siempre iba con 4 cuadernos, 1 o 2 libros y una calculadora científica para procesar los procesos. Yo sufrí esa transformación. Cuando yo era estudiante de secundaria, yo tenía que tener mi libro de logaritmos y de cosenos, senos, cosenos. Cuando tenía que calcular, lo buscaba en la tabla. Pero ya cuando estaba en la universidad había la calculadora científica, que tú todo lo calculabas ahí. Pero el compañero aquí, medios exalecientes, hizo la carrera completa. No sé si tú te acuerdas, pero yo sí lo acuerdo perfectamente. Sin libros, sin cuadernos, con un celular Galaxy. No, era una BlackBerry. No, primero tú tenías. No, era la BlackBerry. Era el que tenía el palito aquí abajo. Eso fue como a mitad de carrera, sí. El Exacto. Note. El Note. un Galaxy Notes, donde ahí copiaba todo, escribía, grababa las clases, todo lo hacía por ahí. Sí. Y es una completa experiencia. Pero la carrera se graduó, pero nunca la ejerció. Se fue a Argentina a perfeccionar sus conocimientos de Sonido. sonido. ¿Te especializaste en algo allá? Técnico en sonido. El nivel técnico de la carrera Ingeniería en Sonido. Que es la parte técnica. O sea, Parte que ejecuta. No, la parte técnica, la parte de estudio. Ok. Lo responsable de la parte de microfonía, de hacer que suene bonito todo. Hoy día, en este episodio, si la calidad del sonido la está controlando él hoy aquí. Aquí hay algo que no sale en el escenario, son unos equipos que él ha colocado ahí enfrente, por eso es que me ven mirando hacia abajo. Son los equipos que están controlando el sonido en el día de hoy. Sí. Esa fue la parte que yo estudié. La parte de producción, o sea, la creación de la canción, la composición, eso sí, en mi caso es autodidacta 100%, intuitivo 100%. Y la parte técnica, ya sé si parte fue estudiada, que esa fue la que yo hice allá en Argentina. Bueno, entonces, cuando él viene de Argentina, y aquí que viene el kit que va a ilustrar completamente el cambio de visión. Cuando él viene de Argentina, bueno, su mamá, yo orgulloso porque viene un profesional graduado en el extranjero, a Santo Domingo, yo empiezo a hacer contactos con algunos amigos que tienen amigos que son dueños de equipos de grabación. Yo llegué incluso a contactar a una arquitecta que era amiga de Juan Luis Guerra, a ver si conseguía un puesto de trabajo en un estudio de prestigio que le permitiera comenzar con buen pie la carrera. Cuando yo estoy varias semanas en eso, un día me llama, papi, deja eso ya. Tú eres un viejo, tú no sabes cómo se hacen las cosas. Yo no se lo dije así. Le estás poniendo sopita. Le estás poniendo sopita. ¿Cómo fue que tú lo dijiste? Yo no me acuerdo, pero yo estoy seguro que yo no te lo dije así. Le pusiste sopita, pero sigue. Y de hecho yo dejé de hacerlo y él le dio para adelante. Incluso hasta una escuela tiene. Cuéntanos de esa escuela, porque yo recuerdo que tú comenzaste en la habitación, en la casa ya. Yo fui de los primeros de Latinoamérica en compartir el conocimiento así en YouTube. Yo tengo uno de los primeros canales. Explícame eso. De YouTube. Cuando yo tenía algunos 14, 15 años, estaba de moda los foros. Los foros eso sí, yo recuerdo que cada vez que tú querías investigar algo, buscaba un foro que trataba el tema, preguntaba y ahí te contestaban. Exacto. Entonces, en uno de los foros que para ese momento estaba siendo relevante, yo me metía mucho y estaba participando. Y hubo un día que uno de los dueños dijo algo
yo no recuerdo qué fue ni siquiera, pero él dijo algo como una recomendación para alguien de ahí y yo, pero eso no es así, es así, así, así. Y él como que se incomodó porque yo le estaba llevando a la contraria al dueño del foro y él me bloquearon la cuenta y me dijo, si tú eres tan bueno en esto, créate tu propia página. Y para mí fue, ¿tú sabes qué? Yo me voy a crear mi página. Y yo comencé a buscar, en el colegio a mí me habían dado la base de HTML, el código HTML que pase página web. Así que entonces yo me metí a otro foro de hacer página web, aprendí a hacer la página web y hice la mía. Hice mi propio foro, pues llegó a ser uno de los foros más relevantes de producción musical en ese momento, para los que estaban aprendiendo producción musical. Y cuando la gente me preguntaba cómo se hacían, ¿Cómo se llama? musicólogos.net. Ah, yo recuerdo así. Sí. Pero eso debe estar en la red todavía. No, ya yo lo desmontaste. sí. Yo lo desmonté, dejé de pagar esa página porque ya tengo mi academia aparte. Pero entonces cuando la gente me preguntaba en la página cómo hacer algo, yo tenía como, o sea, yo quiero explicártelo con un video, pero o sea, cómo lo hago. Y yo comencé a investigar páginas de internet y yo comencé a hacer los videos primero corticos y los subía directamente a la página mía. Pero ya cuando necesitaba hacer un tutorial de algunos 10 minutos, no podía. Y para esos tiempos apareció una página nueva que te permitía subir videos. Una página, no sé si tú la conoces, se llama YouTube. Esa página, para ese tiempo fue en los inicios de YouTube. Eso fue en el... No, yo primero subía los videos a Google Video. Y Google Video después compró YouTube y ahí yo comencé a subir los videos a YouTube. Porque fue antes de que existiera YouTube. ¿Y qué te motivó a subirlo a Google Video? ¿A quién te orientó a eso? No, cuando O sea, la ¿cómo gente... tú descubriste esa...? Cuando la gente me comenzó a decir que si yo le podía explicar mejor, yo me di cuenta que por texto no podía. Y entonces buscando en foro y cosas así, lo puedo hacer por video. Ok, tengo que aprender a grabar mi pantalla. Entonces buscaba en foro cómo grababa en pantalla, porque ya me estoy sintiendo viejo, porque yo así, en mis tiempos no había YouTube. Entonces yo tuve que buscar en revista y en foro. Pero en mi tiempo no había ni internet siquiera. La televisión era en blanco y negro. Yo llegué a ver televisión, pero una que había una vieja. Una vieja. Pero entonces ya aprendí a grabar la pantalla, aprendí a hacer los videos y cuando apareció YouTube, pues entonces lo comencé a subir directamente en YouTube. Y ahí como yo fui, no sé si fui el primero en español en hablar de producción musical, de música urbana, pero uno de los primeros fue. No sé si llegó a ser el primero, pero por lo menos de los primeros fui. Y mi canal comenzó a ser relevante. Para ese tiempo... Te estoy hablando del 2008 al 2010, que fue cuando yo comencé la página más o menos. Yo llegué a tener la página web con 30,000 seguidores, que para ese tiempo era mucho, 30,000 seguidores. Yo nunca supe monetizarlo en ese tiempo ni nada. ¿Y se monetizaba ya en ese tiempo? No sé. Yo creo que eso es después, ya cuando... No sé. Me imagino que sí, porque había gente que vivía de tener página web. Yo no sabía hacerlo. Y yo simplemente era o sea, ayudar. Y ya volviendo más para adelante, cuando yo volví de Argentina, una de las personas, vamos a ahorrarnos el nombre de la persona, pero una de las personas que entre papi y mami dijeron para que yo fuera, yo voy a su estudio, estoy sentado ahí y yo estoy emocionado pensando como que él me explica cómo hacerlo, cómo yo voy a hacer mi estudio, cómo yo voy a hacer otra cosa. Y la recomendación que él me dio fue que buscara un trabajo de verdad, porque esto era muy difícil. Eso presumo que es por lo que estamos hablando aquí, por el tema de la visión, de lo que venía, de lo que se avecinaba en el mundo. Él estaba tratando de hacer un estudio electrónico y aquel era un músico de verdad, un músico. Ya está viendo, ese es el tema. Era un músico que tocaba instrumentos. Ese es el tema que para ese tiempo, porque yo entiendo que papi y mami, tanto como él también, lo que querían era lo mejor. O sea, eso yo entiendo perfectamente. Quieren lo mejor para mí, que me busque un trabajo de verdad, entre comillas, porque lo que quieren es que yo tire para adelante. Yo lo entiendo perfectamente. Ahora, yo en el momento, yo no sé, pero yo estaba viendo como que no lo de ahora, sino lo que viene después. Y lo que yo veía en ese momento pero es que no, yo voy a poder hacer mi música en mi casa, voy a poder hacer mi música y yo estaba apostando a eso. De hecho, la escuela nació en la habitación. Sí, Los asientos de la escuela eran las dos camas las camas que había en la habitación. Que tampoco se me ocurrió a mí, te voy a explicar eso un poquito más para adelante. El tema es que para ese tiempo, esta persona me dice que no me dedique a eso y yo recuerdo estar sentado en el sillón del estudio mirándolo y pensando, yo porque soy terco,
y lo voy a hacer todavía. O sea, a mí no me importa lo que tú me digas, yo como que lo voy a hacer. Pero ¿cuánta gente no le hacen ese comentario y entonces decide quitarse? Y para mí eso fue como que yo no puedo dejar que ese siga haciendo el comentario. Y ahí fue que yo decidí hacer más contenido para YouTube, a explicarle a la gente cómo hacer sonido profesional desde su casa, cómo hacer lo que yo estaba haciendo, porque ya yo estaba generando dinero. No era de que millonario ni nada, pero yo estaba generando dinero. Y por lo menos comparado con los amigos míos de la época, como que yo estoy generando más o menos bien. Entonces yo puedo hacer esto y de esto se puede vivir sin ningún problema. Por lo menos clase media puedo vivir sin ningún problema. Solo con YouTube. Y vendiendo las pistas así con los clientes directos. Para ese tiempo yo no monetizaba YouTube todavía. Era con los clientes directos que yo tenía. Y para eso fue como que tú sabes que esto yo lo voy a hacer, yo le voy a enseñar a todo el mundo cómo hacerlo. Pero tú llegaste a hacer sonido para películas. Sí. Dentro de los cursos que yo hice en Argentina, uno fue audio para cine y yo llegué a trabajar en un par de películas dominicanas. Dominicana. Sí. Pero ahí yo me di cuenta, esto no es lo mismo. O sea, yo quiero hacer música específicamente, no música de verdad. No, pero a lo que iba a decir con esa parte específicamente es que ese tipo de comentarios, yo sé que no son con malicia y lo entiendo perfectamente, pero estando del otro lado de la conversación, se siente un poco ese rechazo. Despectivo. Despectivo. Y también al día a día en las películas te ponen al amigo músico como el que duerme en el mueble, el amigo que hay que ayudarlo, que hay que apoyarlo. Entonces todo el que se dedica a la música crece con esa idea, sea verdad o sea mentira, crece con esa idea de que el arte, dedicarse al arte es un poquito despectivo, porque eso no es una carrera de verdad, porque no es una carrera convencional. Entonces, hoy en día ya eso está muchísimo más normalizado, pero hace 10 años no. Hoy en día la gente ve perfectamente normal alguien que hace carrera como influencer, alguien que hace carrera como haciendo contenido en las redes sociales, o sea, como influencer o como músico o como gente que hace fotografía, cosas así, como que ya es mucho más normalizado eso. Y esos son los momentos en los que yo me siento viejo, porque hace 10 años no se veía así. Hace 10 años había que forzar para que tú te sientas como que me están respetando por lo que yo estoy haciendo. Entonces, eso son una de las cosas que han cambiado mucho y de hace 10 años para acá, y quizá menos. Entonces, conectando un poquito más con lo de cómo yo estaba dando clases, que comenzó en la habitación, eso fue también otra cosa que no se me ocurrió a mí, que fue un amigo mío que me dijo, loco, tú me explicas cómo que tú haces esa grabación en la que tú estás subiendo. Y yo, bueno, ahora mismo no, pero él como que me vio dudando y me dijo, si yo te junto un grupito de personas, tú haces un curso y no lo explicas. Y, ajá, consígueme 3 personas y el tuyo te lo hago gratis. Y para ese tiempo fueron 3,000 pesos el curso. Y le digo, consígueme 3 personas más y a ti te lo hago gratis. Y él buscó sus 3 personas. A las 3 personas que llegaron, yo le dije a las 3, consígueme 3 personas y el tuyo lo hago gratis. Y me consiguieron 3 personas más. Y después a otro más de eso, yo dije, consígueme 3 personas y el tuyo lo hago gratis. Entonces yo al final tenía un grupo que era completamente gratis. Y ese yo le di el mismo curso que yo armé, se lo di a él. Pero todos me consiguieron 3 personas cada uno. Y como a los 3 o 4 meses, ya yo tenía toda la tarde ocupada dando clases. Y hubo un amigo de ellos que se enteró que yo estaba dando el curso. Esto fue una organización como la Trinitaria. Cada quien traía 3. Y esa es otra historia de éxito que la vamos a mostrar aquí dentro de poco. Ese primero de la Trinitaria, o sea, sería como Uno del primer grupo, sí. el primer grupo. Es un productor musical muy exitoso también y creo que es más joven todavía. Sí, él está... Yo no sé si él cumplió los 30 ya. Bueno, lo vamos a invitar aquí para que nos haga la misma historia, que es muy parecida. No, yo siento que la de él es más impresionante. Es más heroica por lo de dónde sale y a dónde ha llegado. Y las decisiones que él tomó son más arriesgadas que la que tomé yo. Pero no adelante, que próximamente lo vamos a tener bueno. aquí. Entonces, uno de amigos de ellos se enteró que yo estaba dando el curso, pero él no vivía en Santo Domingo. Y él me dijo, tú lo puedes grabar para que me lo pase y yo te lo pago igualito. Porque, pero yo hago video en YouTube. Yo puedo grabar este curso. Entonces yo lo grabé y lo tenía como curso privado. Y el que me lo compraba de fuera, yo le daba acceso al curso y se lo mandaba así por YouTube y me mandaban el dinero por Western Union. Y después de eso, me pasó lo del hígado
hígado graso, que tuve que hacerme una cirugía bariátrica. Eso es un hito importante, la cirugía bariátrica. Si ustedes van y buscan a internet, ahora lo conocen como cribas. Antes lo conocían como el gordito, El gordito de YouTube. El gordito de YouTube, que terminó, el gordito de YouTube desapareció de las redes con esa cirugía bariátrica. Sí, entonces, cuando me dio lo del hígado graso, yo tengo que hacerme una cirugía bariátrica porque tenía... Que dicho sea de paso, cuando él se hizo esa cirugía bariátrica, yo estaba fuera del país. Y lo que él va a contar ahora, yo no me enteré. Él financió todo él solo. Sí, entonces yo como que yo tengo que hacerme la cirugía porque o sea, estaba problemas tenía complicaciones de salud fuertes. Y digo, ok, tengo que hacerme la cirugía, pero yo no tenía el dinero. Entonces yo lo que pensé, ok, yo cojo un préstamo en el banco, me pago la cirugía, no hay ningún problema. Y después se me ocurrió, pero acá yo tengo este curso y tengo el canal de YouTube. ¿Qué tal si yo promociono el curso en YouTube, pero yo no tenía el curso grabado todavía, porque el curso que estaba dando en físico no estaba como que pensado para que el curso funcione digital, sino era la gente que quería verlo porque lo viera y ya. Entonces yo dije, ok, yo me tengo que esperar. Eso fue en octubre y yo puse lanzamiento, lo pongo para finales de noviembre. No recuerdo, fue el 22 de noviembre, creo que fue el lanzamiento. Eso fue en el 2018. El tema es que yo lo anuncio en YouTube, digo, voy a vender el curso te voy a aprender esto, esto y esto, esto y esto, y el pensamiento mío es, yo no sé si se va a inscribir la gente, si no se inscribe nadie, no hago ningún curso y cojo el préstamo. Si se inscriben solamente 2 o 3 personas, le devuelvo el dinero y sigo con el préstamo. Y si se inscriben ya una cuanta, entonces bueno, ya uso ese dinero y el préstamo lo cojo solamente de lo que me falte para pagar la cirugía. Y eso fue lo que yo pensé. El tema es que en la primera semana se inscribió tanta gente en ese curso que me dio para pagar la cirugía y me sobró dinero. La cirugía completa con todos los gastos, todo, y me sobró dinero. Pero yo no había grabado ningún curso. Y cuando yo se inscribe toda esa gente, yo tengo que grabar este curso. Ahora sí, yo escribí el curso completo, lo grabé en una semana, lo edité, busqué en internet qué plataforma era que yo iba a poder, pues yo no tenía plataforma. O sea, yo de verdad que no estaba confiando en que ese curso iba a hacer nada. Yo pensaba en ponerlo en YouTube privado y le daba acceso a la gente. Y no, se inscribió demasiadas personas, déjame yo... Busqué la plataforma por internet, creé la página web, busqué código de cómo crearla, la creé, la puse. Eso fue como en 2 semanas. Que hice el curso entero, hice la página web, le creé el acceso a todo el mundo y pagué la operación, no tuve que coger ningún préstamo. Salí de la operación y el día que yo estaba ya en camilla, ya que me dieron de alta, en ese día estaba en el celular dándole acceso persona por persona porque yo no sabía cómo se hacía eso automático. Y yo estaba, ok, yo tenía una lista, este es el correo, le daba acceso. Ya tiene acceso al curso. Siguiente, correo, acceso, En su, tiene acceso al curso. en Ya, su todo. página de Instagram hay una foto de ese, Del día que yo salí del día con él sentado en la camilla digitando instrucciones en el celular. Ajá, era dándole acceso a todo el mundo a que tuviera acceso al curso. Entonces ya en ese momento, pues como que no, definitivamente esto es un negocio. Yo puedo tener una academia online. Y ahí fue que ya yo comencé a investigar cómo yo hago una academia online, cómo yo me formalizo como empresa, me formalicé en Estados Unidos, en una empresa allá, y ya fue armando todo el muñeco de la... A partir de este momento, la historia ya es conocida por muchos. Incluso ya tiene premios disco de oro. Platino y recientemente ya quedamos una nominación en los Grammy. Pero tú tienes disco de oro. Disco de platino también. Okay. ¿Por qué producciones? La City de Romeo Santos con Chris LeBron. Ese es disco de platino. Las otras son de oro. ¿Y la de oro son cuántas? ¿Cuáles? No sé decirte cuántas ahora mismo, pero ya hay varias. Así ya no se necesita porque como lo que se celebra es el platino, el de oro no se necesita cuántas hay ahora mismo. Okay. ¿Y los Grammy, las nominaciones a los Grammy Latinos? Con Arcángel, en el álbum Los Favoritos 2.5 fuimos nominados. Ese es el que le dice, si yo te veo. Y si te veo, esa está en ese álbum. Esa fuimos nominados, no ganamos. Con la canción City de Romeo tuvo en la Fórmula 3
y ese disco fue nominado a Grammy Latino y sí ganó. Entonces, yo tengo el diploma de participante en un disco ganador y hace como, no sé cuándo voy a salir el video, pero hace como una semana salió las nominaciones de los Grammy de este año y estoy con Arcángel, la canción THC. Y hay un evento que lo veo en las redes, que he visto muchos videos de eso, o muchas citaciones. El que le dijo que no a Bad Bunny, ¿qué fue eso? Realmente ese título fue un poquito como para crear la polémica, ¿no? Porque Fue pasó un clickbait, o sea que, sí, que no pasó nada. fue clickbait. Sí pasó, pero está un poquito... Tiene una sopita puesta para generar más click. Lo que pasó realmente es que para el tiempo que me contactaron, para eso del 2020, mi canal de YouTube explotó muchísimo. Y varias compañías me comenzaron a contactar que querían firmarme. Pero para ese tiempo yo tenía como que esta paranoia de yo no quiero ser figura pública. Eso era antes de la bariátrica. No fue después. La práctica fue en el 2018. Esto fue en el 2020. Que todo lo que estaba ya montado en digital, para ese tiempo explotó. Y como mi academia estaba O sea, montada que esto digital... cuando comenzó la pandemia. Sí. Como mi negocio estaba montado digital, pues entonces mi negocio explotó porque en lo que todo el mundo como que se ajustaba al digital, ya yo estaba haciendo todo el trabajo digital. Entonces todo lo que era digital como que tuvo su auge en pandemia. Y cuando eso también mi canal fue parte de lo que tuvo auge y explotó. Y varias compañías se acercaron a mí que querían firmarme y cosas así, pero yo no quería ser figura pública. Yo no quería porque por ejemplo, aunque yo soy figura pública en YouTube, yo soy figura pública en un nicho muy cerrado. O sea que yo puedo salir a la calle, a mí nadie me conoce. O sea, son muy poca la gente porque tienen que dedicarse a producción específicamente para conocerme. Entonces, yo he vivido un... Sí, pero a mí me pasó, yo no sé qué fue lo que pasó, qué era lo que yo tenía en la mano en un supermercado en Punta Cana. En Punta Cana, no en Verón, en un supermercado específicamente en el Hotel Verón. Yo tenía algo en la mano, no sé si fue que en el celular sonó tu música, una cosa de esa. Y alguien se me acercó, yo lo conozco a ese. O sea, sí me ha pasado un par de veces, no es que no me conoce nadie. Sí me ha pasado un par de veces como que me paran en la calle, una foto y cosas así. Pero ya viviendo ese par de veces, yo dije, mira, esto a mí no me gusta. O sea, yo soy muy de estar en mi casa trancado, como que a mí no me gusta salir mucho. Y las veces que salgo, como que tampoco quiero como que estén arriba de mí con las fotos. Es un estrés que yo no quiero. Entonces, para ese tiempo yo estaba como que muy no quiero. Y una de las compañías que se me acercó era alguien que me prometió ponerme en contacto con Rimas. Y de la cosa que... Rimas es la compañía que tiene firmada Bad Bunny. Y de la cosa que me prometió es, vamos a crear tu marca y te vamos a hacer famoso y tú vas a trabajar con Bad Bunny. Entonces, para mí en ese momento, mira, al día de hoy yo no sé si arrepentirme de eso o si qué, pero para ese momento fue como que no, mira, eso no es lo que yo quiero en mi vida y yo de verdad no quiero ser figura pública, no quiero hacerlo. Me hicieron un par de entrevistas en un par de podcasts porque yo sé que eso hacia afuera se ve como que raro, porque tú dijiste que no a esa gente. En este momento, decirle que no a Bad Bunny es como en aquellos años decirle que no a Michael Jackson. Sí, pero lo que pasa es que, y esa es una parte como que yo he tenido que hacer las paces con eso, que en la música o en cualquier ámbito artístico se valora si tú estás siendo exitoso, es si tú te has trabajado con gente más famosa, pero por lo menos para ese momento, y por eso digo, no sé si arrepentirme o no, pero para ese momento yo lo que quería era vivir de la música y ya, o sea, yo no quiero ser figura pública, yo no quiero... estar delante de todo el mundo y como que todo lo que me estaba pasando me estaba empujando a tú tienes que ser figura pública. ¿Y ahora? Ahora, eso fue lo que dije, que tuve que hacer la paz con eso, porque como estaba todo el mundo así como que ese es el camino y yo no, pero no quiero ese camino, o sea, porque yo tengo que aceptarlo si no quiero ese camino. Es que Y yo tuve que hacer la paz con eso y ya hoy en día, como tú sabes que ya lo que venga, si ya voy a ser figura pública, ya, Pero también es que hoy día, para tú ser exitoso en el arte, por ejemplo, antes tú tenías que ser famoso. Hoy día casi que no es necesario porque, por ejemplo, tengo entendido que esa canción City, que es la que está con Romeo Santos, y ustedes interactuaron y ustedes nunca se han visto la cara frente a frente. Al momento de la creación, no. Cuando hicimos el video, yo sí estaba presente. Yo conocí a Romeo el día que hicimos el video. Pero cuando ya estaba todo producido. Sí, no, ya la canción había salido y todo. Pero la canción la hicimos por WhatsApp. O sea, fue... Oiga, de hecho... de los estudios y los músicos de verdad, músicos por WhatsApp. O sea, era por WhatsApp. Nosotros hacíamos una parte aquí,
Se la mandábamos por WhatsApp, nos decían, mira, súbele esto, bájale esto. Lo hacíamos y se lo mandábamos otra vez. Pero yo en ningún momento conocí a Romeo en persona hasta que él viajó aquí y aquí fue que hizo el video con Chris LeBron y ahí sí yo fui y ahí lo Y conocí. así tú tenías una persona, un cliente que vivía en Moscú. Sí, un cubano que vivía en Moscú. Sí, de hecho yo tengo... En esa época se grababa en CD. No, ya eso era digital. Ya era Ya digital, sí, también fue por WhatsApp. Eso fue con Willie Key, eso fue en el 2017, 2018, por ahí más o menos. Bueno, mis amigos, la idea de este video de hoy era conocer lo que hay detrás del éxito, cómo se construye el éxito con el medio sexaleciente Cribas. Pero me faltó una historia que quedó en el aire, algo que marca la personalidad de él y cómo él ve los negocios, que me creó un problema. Resulta que en las vacaciones, creo que del año 2000, 2001, 2000, por esos años, él tenía 10, 11, 12 años, estaba que no hacía nada en la casa, jugando. Esa era la época que ese fue por el tiempo en que él se sentó en la televisión y decidió que no le gustaba el béisbol. Bueno, pues yo me lo llevé para uno de los proyectos donde yo trabajaba y lo puse a trabajar como chequeador, listero. Se colocaba en un punto en la obra y todos los camiones que pasaban llenos de material, él lo anotaba. Y hacía un reporte al final del día. Pasaron tantos camiones, estas son las placas, y esta es la frecuencia. Hacía un reporte de lo que pasaba por el punto donde él estaba. Lo hizo muy bien el primer día, lo hizo muy bien el segundo día. El tercer día, que era viernes, previo al día de pago en la obra, me paralizó el trabajo. Fue a la oficina con todos los trabajadores, con todos los chequeadores, los que hacían lo mismo que él. Papi, aquí hay un problema. ¿Por qué yo gano 50 pesos por día y ellos ganan 150? Explícame eso. Y me hizo una huelga en su primer trabajo. Yo recuerdo también que yo recuerdo que el trabajo mío era cuando llegaba un camión, yo veía la placa y anotaba tal camión llegó. Y después que volvió a otro, tal camión llegó. Y yo recuerdo que yo estaba en ese día sentado, y la corrupción es fuerte. Yo estaba ese día ahí parado en el sol, como a las 12 del mediodía, yo anotando camiones. Y había lodo y Sí. Y yo veo un camión. Y yo, y yo voy donde papi. Papi, pero si yo me hago amigo del camionero y yo le digo a él, porque él también como que él tiene que anotar algo, como que... Sí, porque él tenía que llevar los registros. Él tenía que llevar el registro de él. Y si yo me hago amigo del camionero y le digo a él, anota 10 viajes más, y yo anoto 10 viajes más, y nos repartimos el dinero. y el que no, vamos a hacer un negocio aquí, vamos a anotar 50 viajes de más. Y papi ahí me dijo que no, porque por eso es que está un chequeador aquí, hay uno de aquel lado y el camionero también, y se cruzan las tres cosas. Y entonces ahí porque yo me senté como que, es que yo necesito ganar más dinero aquí, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Y yo comencé a preguntar cuánto ganaba todo el mundo para ver quién ganaba más y qué hacía ese para yo hacer lo que hacía él, para ganarme más dinero. Y ahí porque yo me enteré que entonces los otros ganaban más que yo. Usted ve que una gente así tiene que triunfar en la vida. Bueno, le prometo que lo voy a invitar de nuevo para que entreviste, porque él, además de esa historia de desarrollo musical, tiene una historia de apoyo a los productores musicales en la formación y estructuración de negocio. Él se ha dedicado a formarse personalmente en el manejo del negocio, de las inversiones y de visión hacia futuro. Pero eso lo vamos a hacer en un episodio después, que entrevistemos a la persona que aludimos hace un rato, que fue el que creó la Trinitaria en la escuela de Cribas. Por el momento nos despedimos. Te agradecemos mucho que hubiera estado aquí. Nuestros compañeros no vinieron hoy, se perdieron de esta entrevista. Martín y Sandra. La van a ver en video entonces. La verán en video. Y bueno, y a Martín y Sandra, al igual que ustedes, les pido que nos den un like, compartan el video. Suscríbanse, le ponen la campanita y compártelo con 3. Como tu vivo es gratis, compártelo con 3 más. Ayúdame ahí. Y a esos 3 pídele que se suscriban. Y que le den like y le pongan la campanita. Hasta luego. Nos vemos.